Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de junio del año 2022. Son las 7 de la tarde y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Una palabra de bienvenida a todos los que nos sintonizan, a los que están con nosotros justamente ahora. Y si alguien tendrá la oportunidad de vernos más tarde, pues también le damos una cordial bienvenida. Como hacemos cada miércoles al comenzar, tenemos algunos avisos para recordar actividades de la iglesia u otra situación, como el jueves pasado que la Unión Femenil Misionera suspendió su reunión, pero mañana van adelante. A las 11 de la mañana todas las muchachas están invitadas y están citadas para reunirse, estudiar la palabra, orar y trabajar en algún proyecto misionero. Esto va a ocurrir mañana a las 11 de la mañana aquí en el templo. Así que les invito para que se reúnan en punto de las 11 de la mañana. También tenemos el aviso de recordarles a cada uno que desde el domingo 26 de junio a las 10 de la mañana regresamos de manera presencial a Enseñanza Bíblica para Todos. Este programa donde estudiamos la Biblia por edades, por grupos y por edades. Entonces, cada uno va a tener su grupo para comenzar a estudiar la Biblia como lo hacíamos antes de la pandemia. Así es que vaya tomando nota para que el domingo 26 a las 10 de la mañana se vaya preparando, invitando y preparándose para participar del regreso a clases a Enseñanza Bíblica para Todos. Tome nota, 26 de junio. También recordarles que aunque se ve de manera más cotidiana el hecho de que el COVID-19 va pasando, sin embargo, estas medidas que además de las vacunas nos ayudaron tanto, deben ser una manera de vivir y de mantener nuestra salud. Use doble mascarilla cuando esté en un lugar de riesgo. Mantenga la distancia física entre uno y otro. Lávese las manos con frecuencia. Escoja estar en espacios abiertos al aire libre para evitar todo tipo de contagios. Y finalmente, vacúnense. Eso es lo que más ha funcionado. Ahora, si de repente escuchan por ahí a alguien que le dio COVID y aún estando vacunado, eso es parte del riesgo de la contagio de cualquier virus. Entonces simplemente en esos casos va a pasar, pero de una manera más leve, con mucha más benevolencia, no tan severo. Así es que la vacuna está sirviendo de todas maneras a todas las personas. Así que tómelo en cuenta, si no se ha vacunado, aproveche de vacunarse. Y ahora vamos a esta primera parte donde damos gracias al Señor, nos ponemos en las manos de Él y oramos e intercedemos por motivos específicos y especiales. Entonces, en esta tarde, tengo la nota que no está puesta. Creo que producción ya no alcanza a ponerlo, ¿verdad? Tenemos un motivo de oración por el yerno de la hermana Gladys. Él se llama Joe Ries, que ha estado, parece, un poquito enfermito, pero vamos a mencionar su nombre en un momento más. En primer lugar, vamos a orar por la hermana Lupe Fong para que el Señor le siga acompañando, bendiciendo, llenándola de consuelo después de la partida de su esposo. También vamos a orar por Carmen Medellín. Sigue ella en una situación crítica en el hospital de Providencia. Se nos notificó ayer por la tarde que no hay opción de visita por lo pronto porque está con una bacteria que la tiene bastante a mal traer, así que no se reciben visitas. Así que vamos a orar con mayor intensidad en esta tarde por su salud. También la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago ha estado delicada de salud, necesita recuperar fuerzas, así que vamos a orar también por eso. Y después vamos a orar por Joe Ries, el yerno de la hermana Gladys Musiet, que
parece que ha estado débil de su salud. Así que vamos con esos motivos por esta ocasión y nos ponemos en las manos del Señor para orar y pedirle también para que nos guíe en el estudio bíblico en un momento más. Padre bueno, te damos gracias porque tenemos esta maravillosa oportunidad de congregarnos a través de este medio y también de orar, interceder los unos por los otros, simplemente con este acto de fe, de inclinar nuestras cabezas, unirnos en oración a ti y poner delante de ti estos motivos que son de preocupación para nuestros corazones. Así que, Padre, en primer lugar te pedimos por la hermana Lupe, que el fin de semana pasado le tocó despedir los restos de su esposo de tantos años. Así es que ella fue una cristiana ejemplar, mostrando sensibilidad hacia la partida de su esposo, pero también la cordura que nos da el tener nuestra fe afianzada en tu palabra y en tus promesas. Así que, Padre, continúa por favor con ella, llenándola de tu gracia, de tu amor y de tu consuelo en este tiempo de separación. Oramos también por la hermana Carmen Medellín. Señor, tú conoces su situación, es grave, y te pedimos, Padre, que tú obres de la mejor manera que tú consideres para ella. Señor, han habido muchas situaciones de descuido de parte del personal médico, pero también de esta enfermedad que no ha dado pie de dejar de hacer lo que hace, y los medicamentos funcionan, pero no del todo. En fin, toda una situación difícil para la vida de nuestra hermana. La ponemos en tus manos y pedimos lo mejor para ella, Padre, en esta tarde. También te pedimos por la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago. Señor, tú sabes de la situación de mi mamá. Te pido por favor que la fortalezcas y que todo lo que se ha hecho durante los últimos días sea de beneficio para su salud. Así que, Padre, pongo a mi mamá en tus manos, como estoy poniendo también a la hermana Lupe, a la hermana Carmen y también a Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, que también necesita de tu gracia y de tu amor. Señor, y ahora en que nos aprontamos a estudiar tu palabra, guíanos y que seas tú a través de ella hablando a nuestras vidas y en nuestros corazones, y que tu siervo sea solamente un instrumento en tus manos al exponer los principios y los valores que tu palabra tiene para nosotros. Oramos, Padre, con acción de gracias y lo hacemos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Así que vamos entonces ahora a la segunda parte importantísima de esta jornada de miércoles, donde estudiamos la palabra. Y vamos entonces a la palabra del Señor y vamos a tomar el título del estudio de hoy. ¿Cristianos hipócritas? ¿Hay cristianos hipócritas? ¿Hay cristianos con doble cara? ¿Cristianos que pretenden una cosa y son otra? ¿Cristianos que quieren mostrarse como santos o santurrones y realmente no son ni una cosa ni la otra? ¿Hay de estas personas a nuestro alrededor, en el templo, en la iglesia? ¿Somos nosotros alguno de ellos? Vamos a tomar esto como la introducción del tema de hoy. Cristianos hipócritas. Y comienzo con esta definición, porque el diccionario de la Real Academia Española define de esta manera la hipocresía. Del griego hipocrisia o crisía, quiere decir el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Es decir, cada uno tenemos
sentimientos, cualidades que son propias de nosotros, pero a veces no estamos conformes con ellas o porque quisiéramos otras, entonces fingimos que tenemos esas cualidades. Y cuando fingimos de manera constante nos estamos refiriendo a hipócrita, a la hipocresía. Entonces, en otras palabras, el hipócrita es el actor, el que finge, el que se hace pasar por alguien que no es, que tiene tanta pericia para hacerlo, sin embargo, cuando es sorprendido de manera natural y viviendo como él realmente es, no tiene para nada las características que estaba fingiendo tener. Quiere mostrarse así con la finalidad de obtener con ello alguna ventaja, algún beneficio, ocultando o disimulando sus propias cualidades, sus propios sentimientos, y ocultando y disimulando algo propio que la avergüenza o no quiere que sea conocido. Esa es la hipocresía. Entonces, también para que entendamos bien esto, el hipócrita entonces es el que quiere aparentar excelencia moral cuando no la tiene en realidad. El que quiere beneficiarse de ser bueno o parecer bueno cuando por supuesto no lo es. Y ahí en la ilustración vemos a dos personas con estas máscaras o ¿cómo se dice también máscaras? Máscaras que representan otra cosa que no son, y cada uno con intenciones totalmente diferentes, porque miren en sus manos, cada uno tiene ahí un armamento. Y eso es simplemente para mostrar una cara y realmente tener otra intención. Así que el hipócrita aparenta excelencia moral cuando no la tiene y se quiere beneficiar de ser bueno cuando realmente no es buena persona. Por eso quiere aparentar que desea o posee el bien. Por eso el hipócrita finge ser virtuoso, amable, caballero, en el caso de los varones, simpática, extrovertida, en el caso de las damas, alegres y que todo es positivo y todo anda bien y no hay problemas en la vida. Esa es la personalidad, la conducta de una persona hipócrita. Diríamos incluso que en ocasiones imita al que es virtuoso, pero no buscando la virtud misma, sino simplemente su propio beneficio, su propia ventaja para él por tener esa manera de ser. Por lo tanto, sabe de los beneficios que reporta ser o al menos parecer virtuoso, o sea, con virtudes que se admiran en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y aún en nuestro microgrupo donde estamos ahí con familiares, amigos íntimos y también en la familia de la iglesia. Por eso es un imitador de toda virtud que pueda ser atractiva en otros. Bueno, ellos imitan estas virtudes. Es un vicioso de la virtud, es decir, siempre está listo para, con su hipocresía, mostrarse como el que él aparenta ser y que quiere que así lo reconozcan. Ahora, si hay alguien que es descubierto en esto, o aún a alguien que no siendo hipócrita se le condena de hipócrita o se le acusa de hipócrita, fíjense bien, no hay acusación que sea más provocativa que la de hipocresía. Es decir, cuando a uno le llaman así o le dicen, no, lo que pasa es que usted es un hipócrita. ¡Wow! Es algo que golpea muy duro, porque si no tienen la razón, uno tiene motivo suficiente para sentirse insultado. Pero si tienen razón
y sentirse descubierto de ese problema todavía da más razón para sentirse herido o maltratado porque le dijeron hipócrita. Así que tenga en cuenta eso, no hay ninguna acusación que sea más provocativa que el ser acusado de hipócrita. Desafortunadamente, algunos se sienten justificados en su opinión de que todos los cristianos son hipócritas porque ¿hay alguna dificultad técnica? Oh, perdón, es que vi algo aquí en la producción que sigo adelante entonces. Desafortunadamente, como decía, algunos se sienten justificados en su opinión de calificar a todos los cristianos como hipócritas. Y tal vez lo hacen porque cada domingo, cada miércoles, cada vez que estamos juntos, nos portamos de una manera muy amable, muy bonita, llenos de hermandad, de cariño, de respeto a todo el mundo. Pero algunos en la semana pues nos ven en otra actitud o en otra situación, y justo si nos ven en una situación donde estamos vociferando o estamos gritando o estamos diciendo palabrotas o estamos insultando a alguien, pues y rápidamente nos van a tildar de hipócritas, porque en la iglesia somos todos unos santos y en la calle, ya en el fuero común, parecemos unos verdaderos diablillos. Entonces, es lamentable que en muchos casos el testimonio de cada uno de nosotros se vea corrompido, porque tenemos lamentablemente esa experiencia de que nos ven muy bien peinaditos, arregladitos y bonitos el día domingo, pero de repente en la semana pues más de uno nos ve como diablitos y diciendo cosas que no debemos. Ahora, el término hipócrita goza de una rica herencia en el lenguaje. Por ello es bueno recalcar, repasar y reentender que el término nos lleva del latín hipócrisis, que significa actuar o pretender actuar. Y eso nos modifica nuestra conducta con tal de parecernos a otra persona o a otra personalidad que anhelamos en nuestra vida. En el pasado la palabra la encontramos en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero en el griego del Nuevo Testamento, sobre todo el griego clásico, se le adjudica exactamente la misma definición que estamos manejando en este momento: actuar o pretender. Pretender lo que no soy, hablar como lo que no hablo, o mi manera de hablar me apropio de otro que pareciera que es más simpático, o de pretender ser algo o alguien que no soy. Y esta es la manera en que Jesús, el Señor Jesús, empleaba el término hipócrita en su ministerio. Por ello encontramos esta palabra muchas veces citadas en el Nuevo Testamento, muchas veces. Y cuando uno se pone en la tarea de ver cuántas veces se usa esta palabra, se da una sorpresa, especialmente directamente por el Señor Jesús y sus apóstoles, por supuesto, después en sus cartas, cuando están definiendo o hablando de algún problema, y la razón es porque la hipocresía estaba presente. Por ejemplo, cuando Cristo enseñaba el significado de la oración, escúcheme bien, de la oración, del ayuno y de dar limosna, es decir, dar una limosna para ayudar a alguien, ¿verdad? El Señor Jesús prácticamente tres veces usó el concepto de hipocresía para corregir lo que la gente estaba haciendo en ese momento. Leamos el pasaje de Mateo 6 y descubramos cómo es que sucede esto. Dice así la palabra: cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. Ahí está el primer uso de la palabra, la primera vez que se usa la palabra en el pasaje, hipócritas.
como hacen los hipócritas. Es decir, ¿qué hacían los hipócritas? Aunque dieran 10 pesos, 20 pesos o 1000 pesos, tocaban trompetas y hacían todo un borlote para aparentar una cantidad grande y generosa de parte de este dador. El Señor dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas para que la gente los alabe. Continúa, de cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Versículo 5, nos brincamos al 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, otra vez, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Brincamos al versículo 16. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos mudan su rostro, es decir, se maquillan, se ponen así muy demacrados para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Así que como ustedes ven, el uso que en el Evangelio se le da a la palabra hipocresía es porque evidentemente el Señor Jesús y la nueva iglesia naciente después del Pentecostés era una tendencia que asomaba rápidamente entre los miembros de la iglesia primitiva. Al hacer públicamente largas oraciones, empleando medidas extremas para asegurarse de que otros notaran sus ayunos y haciendo alarde de sus ofrendas para el templo y los pobres, ellos solo revelaban una relación superficial y aparente con el Señor. Para explicar esta de la hipocresía, comentando este pasaje con alguien hace poco, yo le decía, tomemos la actitud de esta gente entregando ofrendas al Señor. Hacían sonar trompetas también. Era todo un borlote que hacían para que, el hermano tanto está dando su diezmo hoy día. Y tocaba las trompetas y ahí tiraba las monedas o los billetes contándolos para que sonaran muchos billetes y muchas monedas. Bueno, contrario a eso está la experiencia de esa ancianita que estaba un día en el templo también. Y mientras estos hacían esos alborotos, ella con disimulo y con mucha astucia se fue colando por la orillita del templo, por la pared, por las esquinitas, y finalmente llegó al lugar donde estaba el alfolí, y mientras había un alboroto de estos en que uno tocaba la trompeta, ella sacó sus 2 moneditas que tenía y era lo único que tenía para entregarlo, la ofrenda, y lo depositó cuando nadie se dio cuenta y después rápidamente se desapareció y ella pasó inadvertida. ¿Para qué nos pasó inadvertido esto? Bueno, para el Señor. ¿Y qué dijo él? Dice, ella, aunque dio 2 centavos, 2 pennies diríamos aquí, o 2 centavos en el resto del mundo, la cantidad más insignificante y pequeña de ofrenda, el Señor dijo, ¿sabes qué? Esta anciana dio mucho más que todos estos gritones hipócritas que están haciendo alboroto porque dan $5. Ella dio todo lo que tenía. Por lo tanto, entregó todo su recurso confiando en que el Señor iba a proveer. Por lo tanto, ella fue la ofrenda auténtica, la que salió del corazón, la que dio todo por amor al Señor y no de aquel que a lo mejor dio un poco más, por cierto, pero hizo tanto alarde y borlote que eso al Señor no le gustó porque estaba actuando con hipocresía.
Mientras los fariseos representaban bien sus papeles dramáticos como ejemplos de virtud religiosa, fracasaron realmente porque en su corazón estaban engañando a los demás, se estaban engañando a sí mismos y pretendían una virtud que no era real en sus vidas. Es decir, que no había esa convicción de que el Señor provee, que el Señor otorga, que el Señor nos da. Más bien estaban haciendo un acto de alarde para ellos salir vanagloriados, no el Señor. Veamos otro pasaje, Mateo 23, 20 en adelante. ¿Qué dice este pasaje? Aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Y yo agregaría, y esta es la razón de la hipocresía. Porque todo esto se camufla, se esconde, se altera para que no se note a través de la hipocresía. A Jesús, hablando de la hipocresía, nunca, jamás llamó hipócritas a sus discípulos. Ese nombre solo fue dado a los fanáticos religiosos que estaban equivocados, fariseos y todos aquellos que andaban realmente haciendo las cosas por forma, no por convicción. Más bien él llamaba a sus seguidores, a los suyos seguidores, hijos, sus ovejas. Él llamó a todos ellos su iglesia. Y tal vez por eso adicionalmente hay una advertencia en el Nuevo Testamento acerca del pecado de la hipocresía que Pedro la llama que no es sincero, insinceridad. Y mencionando eso, Pedro declara lo siguiente en 1 de Pedro 2:1 y dice: por lo tanto desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnias. Fíjense bien en el nivel que está la hipocresía, en el nivel de maldad, en el nivel de engaño, en el nivel de la envidia, en el nivel de la calumnia. La hipocresía está en medio de esta lista tan tremenda de virtudes ajenas al carácter de un verdadero cristiano. Ahora, también en la Biblia encontramos dos ejemplos flagrantes de hipocresía en la iglesia. Dos situaciones que fueron realmente corregidas de una manera severísima y que si hoy Dios hiciera eso, habrían muchos o habríamos tal vez muchos en la iglesia que desapareceríamos como Ananías y Zafira. Allí en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10 más o menos, está la historia de este matrimonio. De este matrimonio que vendió una propiedad y que recibió una cantidad de dinero. No hay ningún cuestionamiento malo al hecho de vender una propiedad y haber recibido un dinero por esa propiedad. Bueno, ¿dónde estuvo lo malo? Bueno, lo malo estuvo en que ellos decidieron que iban a dar una ofrenda de ese dinero. Pero en vez de dar lo que iban a decir que iban a dar menos. Mucho menos. Entonces, ¿por qué iban a hacer eso? Bueno, por aparentar, otra vez, aparentar lo que no era, aparentar verse generosos, aparentar verse cumplidores de las normas de dar a Dios el 10%, por ejemplo,
Entonces, ellos establecieron y se pusieron de acuerdo en una mentira para declarar en la iglesia, y cada uno iba a dar una parte de lo que le correspondía. El que primero pasó fue Ananías. Y Ananías dijo: hemos acordado dar 50 pesos o 50,000 pesos o 50 millones, porque eso es lo que nos corresponde, y en realidad le correspondían 100,000 pesos. Es decir, mucho más de lo que estaban diciendo. Y resulta que no alcanzó a terminar de hablar y de anunciar su ofrenda cuando cayó muerto. Punto. Se acabó Ananías. Y las monedas ahí quedaron tiradas y como que fue un escándalo y nadie quería tomar ese dinero, ni la tesorera de la iglesia quería tomarla. A las horas después llega Zafira, todavía estaban en el culto ahí. Llega Zafira y también pide la palabra para entregar su ofrenda, y entregó también menos de lo que debían haber entregado. ¿Qué pasó? Zafira cayó muerta allí también. Entonces, la consecuencia fue tan grave esto, que juntos ambos murieron en el proceso. Ahí vemos estas Zafira más bien entregando su ofrenda, y una palabra de cuestionamiento allí. A los pocos segundos después, ¡pum!, Zafira también había muerto. Así que, hermanos, la hipocresía no es algo agradable delante de Dios, ya lo sabemos. Así que al estudiar acerca de este tema, al saber que hay gente que nos califica a todos los cristianos como hipócritas, o de nosotros mismos practicar la hipocresía en ciertas acciones en la iglesia, tenemos que tomar una decisión y quitar ese estilo de vida, de comportamiento, de conducta, porque más temprano que tarde ya seremos detectados como hipócritas, y si el Señor tiene juicio como a Ananías y Zafira, de repente pues nos toque ahí morir en el frente de la iglesia. Así es que este es un tema serio. Ahora, hay otra situación donde también entre los propios apóstoles hubo un problema. Pedro fue acusado por Pablo de dirigir un grupo de hipócritas en su trato con los creyentes gentiles. Dice Gálatas 2:13 lo siguiente: y en su simulación participaban también otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. ¿Qué dice el pasaje? Hipocresía. ¿Quién fue el que llamó la atención? Pablo. ¿Quién era el líder de ese grupo? Pedro. Así que, gracias a Dios, ninguno se murió ahí, pero Pedro salió mal parado y tuvo que corregir rápidamente su conducta y la actitud de este grupo, porque estaban fuera de lugar delante de Dios. Ahora, esto nos permite establecer dos cosas, y la primera es la siguiente: existe hipocresía entre los que profesan ser cristianos. O sea, esto no es cosa de que habrá hipocresía. No. Lo hay. Lamentablemente lo hay. Lo vimos aquí en la iglesia naciente con Ananías y Zafira. Lo vimos con Pedro, que estaba haciéndose el que no, pero sí. Y resulta que Pablo lo detectó, le llamó la atención frente al concilio, y gracias a Dios Pedro recapacitó rápidamente, cambió de dirección y volvió a lo correcto. Entonces sabemos que existen, han existido, y probablemente en toda iglesia hay hermanos hipócritas.
Pero lo importante aquí es que descubriendo esta realidad, es que tenemos la oportunidad de mejorar y de ser auténticos delante del Señor. Así que debemos entender esto claramente. Por ejemplo, estos hermanos hipócritas estaban desde el principio y como se expone en la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña, estos ciertamente pareciera que van a existir hasta el fin de los tiempos. Se acordarán de esta profecía, de esta parábola. Dice así: cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Bueno, aquí el asunto es que si una parábola también es un símil que se parece a una situación, y aquí la idea es que cuando la iglesia brotó y nació, también dio fruto y hubo también cizaña. ¿Y quiénes eran estas cizañas? Hermanos que parecían hermanos, creyentes que parecían creyentes consagrados igual que los demás, pero que de repente hacían, pensaban, reaccionaban de una manera contraria a un buen seguidor de Cristo. Entonces cuando se le cuestiona a Dios y le dicen: Señor, ¿tú plantaste buena semilla? Y el Señor dice: pues claro que siempre yo voy a plantar buena semilla, pero hay un enemigo, y ese enemigo es Satanás, y Satanás anda buscando a quien devorar, y aquel que se deja fácilmente va a caer en el pecado de la hipocresía. Entonces, la gente le pregunta al Señor, al dueño de esto, le dice: ¿quieres que vayamos y sacamos la cizaña? Él dice: no corramos ese riesgo, porque de repente puede que arranquemos y maltratemos a un buen hermano que parecía que estaba siendo hipócrita, pero era un buen hermano, y hacemos más daño que bueno. En otras palabras, dijo: de eso me encargo yo, ustedes no se metan. Así que nosotros no estamos para andar haciendo eso, sacando la cizaña de la iglesia, sino más bien orando y poniendo a esos hermanos o hermanas en las manos del Señor. Por eso debemos estar siempre en guardia para que no caigamos en esta tentación de practicar la hipocresía. Por eso, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. El que se crea muy auténtico y que nunca se viste de hipocresía, pues véalo con toda calma y con toda honestidad. No vaya a ser que de repente también sea una cizaña. Así que desde luego, no todo el que dice ser cristiano lo es sinceramente. Aún más, el Señor advierte: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que hay esa presencia de hipocresía, de hipócritas dentro de la iglesia. Quizá todos o la mayor parte de los hipócritas famosos entre los cristianos eran realmente farsantes y embusteros. Hoy, por ejemplo, vemos prominentes líderes que han caído en pecados terribles. Aún hoy estamos en medio de una noticia donde algunos dirigentes de nuestra denominación y hombres aparentemente muy santos cayeron en un pecado terrible, terrible, terrible. Entonces, ¿habrán sido verdaderos cristianos o habrán sido farsantes y embusteros? Entonces, los escándalos sexuales y financieros parecen a veces plagar
a las comunidades cristianas, porque entre esos hipócritas de repente aparecen santos que eran santurrones y resulta que estaban involucrados en 20, 30 pecados de esta naturaleza, sexuales, financieros, etc. Dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, a lo mejor no era un creyente. A lo mejor al principio fue un creyente, pero después se transformó en un farsante, un embustero, en un tramposo, en un hipócrita. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Pues barrió con él o con ella. Y, por supuesto, eso trae desprestigio a la obra. Entonces, ahí está la firmeza y el testimonio de los verdaderos cristianos para volver y señalar con ejemplos y con nuestra vida diaria de que los cristianos verdaderos no somos hipócritas, sino que somos auténticos hijos del Señor. Numerosos pasajes en la Biblia confirman que aquellos que realmente pertenecen a Cristo mostrarán en sus vidas el fruto del Espíritu. Así que mantengámonos firmes en esto, porque cuando vemos catástrofes en diferentes denominaciones evangélicas, cuando pues ahora podríamos nombrar a muchos, yo no quiero hacerlo para no desprestigiar a esas iglesias de las cuales ellos eran miembros, pero cayeron, otros están presos, otros han fallecido en su pecado. Bueno, ese es el juicio de Dios, el juicio de Dios. Pero nosotros, para combatir eso, no estamos para andar cazando, porque eso los va a cazar la justicia, y la justicia de Dios y aún la justicia terrenal. Mientras tanto, nosotros mostrémonos auténticos y estemos firmes para no caer. Ahora, para los que queremos vivir siempre una vida auténtica, no dejemos de hacer esto, que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, sea lo que nosotros exhibamos y vivamos cada día de nuestra vida. Pero auténticamente, porque el Señor ha transformado nuestra vida y el fruto del Espíritu crea estas conductas nuevas: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay una ley que prohíba o que vaya en contra de estas virtudes. La parábola de Jesús sobre el sembrador y la semilla en Mateo 13 expone claramente que no todos los que profesan la fe en Él son genuinos. Tristemente, muchos que dicen pertenecer a Él, un día quedarán estupefactos cuando el Señor venga y les diga: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. No debe sorprendernos esto, porque el propio Señor en sus caras les va a decir: no te conozco, apártate de mí, porque has llegado a ser un obrero de la maldad. Así es que hay hipocresía en nuestras iglesias y la respuesta es sí, lamentablemente. Número 2. Hay gente que pretende ser más santa de lo que es. También es cierto. Pretende ser más santa de lo que es. Cada quien sea auténtico delante del Señor. Pero para estos casos no debe sorprendernos que la gente que pretende ser más santa de lo que es afirmen con toda carita de cristianos que son muy buenos cristianos. Pero por ello no podemos concluir que la iglesia esté compuesta solamente de hipócritas. No. La mayoría de las iglesias, si no todas, la mayoría de sus miembros son gente honesta, auténticos, verdaderos hijos de Dios.
Pero debemos admitir que hay excepciones. Y por ello no podemos concluir que todas las iglesias están compuestas solo de gente hipócrita. Uno seguramente puede admitir que todos los que invocamos el nombre de Jesús seguimos siendo pecadores, aun cuando nuestro pecado haya sido perdonado. Porque aunque somos salvos del castigo eterno por el pecado, eso no evita que en algún momento de nuestra vida diaria cometamos algún pecado. Así que tengamos esto claro en nuestro corazón. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 1 de Romanos 5. Y el versículo 6, 23 agrega, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todavía debemos ser salvos y liberados de la presencia del pecado en nuestra vida, incluyendo el pecado de la hipocresía. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que nunca hemos sido hipócritas, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por ello, si en algún momento usted o yo tuvimos rasgos, vestigios de presencia de hipocresía en nuestra vida, hagamos lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que a través de nuestra fe viva en el Señor Jesús estamos venciendo continuamente el poder. Estamos venciendo completamente el poder del pecado hasta que seamos finalmente liberados de él. ¿Y cómo vamos a ser liberados? ¿O por qué vamos a ser liberados? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido verdaderamente de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? Que cree que es el Hijo de Dios. Así que si usted y yo ya hemos proclamado esta verdad en nuestra vida, por supuesto que tenemos esa victoria asegurada de vencer al mundo, vencer el pecado. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Así que todos los cristianos fallamos en tener una vida a la altura de los estándares de la palabra. Todos. No hay ninguno perfecto. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, ¿verdad? Pero eso no nos quita la responsabilidad de vivir una vida auténtica y que si alguien nos ve en una actitud equivocada cuando no era nuestra intención, pues pidamos disculpas, pidamos perdón, acerquémonos a esa persona para que no se desilusione de nuestra conducta, pero también mostremos con consistencia y con perseverancia que somos realmente quienes somos, quienes Cristo salvó, quienes practicamos y tenemos un carácter nuevo, una manera nueva de ser, una manera nueva de hablar, una nueva manera de comportarnos, aún una nueva manera de vestirnos, para mostrarnos consistentes siempre con nuestra fe. Así que, repito, todos los cristianos fallamos en algún momento en tener una vida a la altura de los estándares que la palabra nos enseña en todas sus páginas. Pero eso no nos quita de que si hemos nacido de nuevo, vamos a vencer al mundo y esta es la victoria que tenemos en nuestra fe en nuestro Salvador. Dicho todo esto, entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿hay cristianos hipócritas? Y la respuesta es, lamentablemente, sí los hay. Ningún cristiano ha tenido jamás una perfección semejante a la de Cristo. Así que en cualquier momento podemos ser hipócritas aún inconscientemente. Pero tan pronto andemos pretendiendo ser lo que no somos, rectifiquemos, porque si no vamos a caer en la trampa de Satanás y vamos a ser
caracterizados como hipócritas donde quiera que estemos. Sin embargo, y dado esta exhortación, es que hay muchos cristianos quienes buscan genuinamente vivir la vida cristiana. Y ese es nuestro reto, vivir la vida cristiana auténtica. En todo momento, en toda nuestra vida, no importa la circunstancia, no importa el día, no importa dónde estemos. Porque algunos a veces creen o piensan que el día domingo debemos tener esa actitud santurrona, pero el martes o miércoles podemos hacer lo que nos da la gana. No, señores. Nuestra actitud debe ser siempre la misma. Nuestro estilo de vida siempre debe mostrarnos como verdaderos hijos de Dios. Y es por eso que cada día hay más creyentes que están confiando en el Espíritu Santo, que éste los redarguye, los cambie y les dé el poder para hacerlo. Yo soy uno de ellos. Espero que usted sea uno de ellos. Yo espero que todos en nuestra iglesia sean unos de ellos, que confiamos más y más en el Espíritu Santo y que anhelamos que nos redarguye, nos cambie y nos dé el poder para hacerlo, para que nunca mostremos ni el más pequeño sesgo de ser hipócritas. Pero también ha habido multitudes de cristianos que han vivido sus vidas libres del escándalo de la hipocresía, porque se han portado con toda naturalidad como hijos del Señor. Y debemos recordar también, en justicia para todos, que ningún cristiano es perfecto. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando estemos frente al Señor. El cometer errores o fallar en alcanzar la perfección en esta vida no es lo mismo que ser un hipócrita. Así que si cometemos un error, si decimos algo o si alguna vez se nos salió una palabrota que no estaba en nuestro diccionario por un accidente, por un imprevisto o algo, bueno, no hemos llegado a esa perfección todavía, pero eso no quiere decir que seamos hipócritas. Así que si hemos nosotros de definir a alguien hipócrita, tengamos cuidado. Pero si alguien nos juzga de hipócritas, bueno, revisemos primero de quién viene esa declaración y si tiene razón o no. Ahora, si no tiene razón, pues si no es grave, dejémoslo hasta ahí. Pero si hay algo de razón, pues rectifiquemos, cambiemos, hagamos lo correcto delante de los ojos del Señor. Muy bien, hasta aquí el estudio bíblico de esta tarde. Fíjese que parecía una pregunta con una respuesta sencilla, ¿verdad? Pero lo cierto es que es una pregunta fantástica, que tiene una respuesta que nos sorprende a todos, pero que también tiene la bendición de Dios a todo aquel que con fidelidad y honestidad sigue los caminos que el Señor nos dejó en su palabra. Así que ahí está el reto, para usted, para mí, para todos nosotros. Vamos a orar para terminar y para pedir la bendición de nuestro amoroso Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias. Te damos gracias por este estudio bíblico donde tu propia palabra nos da la respuesta acerca de la realidad, si hay o no hay hipócritas en nuestro entorno, en nuestras iglesias. Y frente a la noticia no alentadora de que sí los hay, bueno, tu palabra nos anima a que cada uno de nosotros tenga el desafío de no serlo nunca, y de que tampoco andemos de juzgones llamando a todos los demás hipócritas por una pequeña falta o aún por una gran falta. Tú eres el Dios de justicia, así es que nosotros queremos hacer lo mejor delante de ti para ser juzgados limpiamente y, Señor, que podamos llegar al trono de tu gracia cada día con una mejor conducta, con un mejor comportamiento, con una mejor manera de ser. Ayúdanos, Señor, en ese proceso. Ahora pedimos, Padre, tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu para todos aquellos por los cuales hemos orado
y también por cada uno de nuestras familias y de cada uno de la iglesia. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo.